La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos UNRWA tiene fondos para operar hasta marzo. Mientras piden a los donantes restablecer la ayuda, la guerra empeora la precaria situación de los palestinos. 97 personas han muerto en el sur y el centro de Gaza solo en las últimas 24 horas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con la esposa y la hija del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny. Biden expresó su admiración por Navalny y elogió su legado de lucha contra la corrupción. Y se cumplen 10 años desde que el presidente prorruso Viktor Yanukovych huyó de Ucrania hacia Rusia tras 3 meses de protestas prooccidentales conocidas como Euromaidán, un hecho que se considera derivó en la invasión rusa. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. Iniciamos con la guerra en Gaza. Los bombardeos israelíes dejan 97 palestinos muertos en la última jornada y más de 29.000 desde el 7 de octubre. La ayuda humanitaria en el enclave disminuye y lo poco que ingresa por el sur no llega hasta el norte de la franja, por lo que el temor de una hambruna generalizada ahora es una realidad. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos UNRWA dijo que sus fondos se acabarán en marzo y pidió a los donantes restablecer la ayuda que fue suspendida tras la acusación de Israel de que 12 de sus 13.000 empleados en Gaza participaron en los ataques de Hamás. Veamos. En Gaza los palestinos se saltan comidas y lo han estado haciendo durante días. No hay alimentos ni bebidas, sobre todo en el norte de la franja, asolado en los primeros días de la ofensiva israelí. Yosef Al-Wadeya no tiene nada para darle de comer a su hijo de 1 año. Me pide pan, leche, me persigue por todas partes pidiendo el biberón, pero no hay. ¿Qué le doy de comer? Tenemos estas patatas, dicen que se usan para alimentar animales. Están muy negras por dentro, pero tuvimos que cocinarlas. El flujo de ayuda que ingresa desde Egipto casi se ha agotado en las 2 últimas semanas. La hambruna es cada vez más palpable. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU suspendió las entregas limitadas al norte de Gaza porque sus convoyes se enfrentan a multitudes que intentaban tomar algún alimento. La situación es absolutamente horrible en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Una decisión como esta de suspender temporalmente las entregas en la zona no es fácil de tomar. La poca ayuda que ingresa a Gaza está en riesgo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos tiene recursos hasta marzo y la organización alerta que no tiene un plan B. Esperamos que tantos donantes como sea posible indiquen a la agencia que están reconsiderando la congelación de fondos y que los recursos serán restablecidos. Un estudio de la Agencia de la ONU para la Infancia advirtió que 1 de cada 6 niños del norte de Gaza sufre desnutrición aguda. Y los niños que sobreviven a esta guerra no solo soportan las heridas visibles, también las lesiones traumáticas. Los desplazamientos repetidos, el miedo constante y el presenciar a familiares desmembrados ante sus ojos, estas lesiones psicológicas han llevado a niños de solo 5 años a decirnos que preferirían morir. Ni la hambruna ni los daños permanentes a las infancias han movido a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a resolver una exigencia de alto al fuego humanitario. Y esta guerra no solo golpea a Gaza. En Cisjordania ocupada, 3 hombres armados abrieron fuego en una carretera cerca de un puesto de control. El incidente dejó un israelí muerto y otros 5 heridos, según la policía. 2 de los atacantes murieron y uno tercero fue detenido posteriormente. Israel dijo que los agresores eran habitantes de Belén, ciudad en Cisjordania. Entre tanto, en Jenin, un ataque con drones dejó un muerto e hirió a otros 15, según el Ministerio de Salud gazatí. Y en Brasil concluyó la reunión de ministros de Exteriores del G20, quienes casi por unanimidad apoyaron la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Allí estuvo presente el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien ofreció una conferencia de prensa antes de volar hacia Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Javier Milei. Nuestra corresponsal en Brasil nos amplía las conclusiones de este encuentro.
El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha dicho que ha habido unanimidad entre los miembros del grupo de los países más ricos del mundo a la hora de plantear la creación de un Estado palestino para que por fin reine la paz en la región. También ha dicho que entre los grupos de los países más ricos del mundo hay cierta preocupación ante la posibilidad de que el conflicto se extienda a los países vecinos. También preocupa el desplazamiento forzoso de 1.100.000 palestinos hacia el sur y la anunciada operación de Israel en Rafah. De hecho, algunos de los países piden que Israel repiense su estrategia y que dé marcha atrás. También los países del G20 han condenado de nuevo la agresión de Rusia contra Ucrania y la guerra que ya ha llegado a 2 años. Y ahora, por primera vez en la historia, los ministros de Asuntos Exteriores del G20 se vuelven a encontrar en septiembre. Será paralelamente a la celebración de la Asamblea Nacional de la ONU en Nueva York y es algo nuevo que ha propuesto la presidencia de Brasil, que recordamos asume por primera vez esta tarea con varios objetivos, entre ellos la lucha contra el hambre, la pobreza, la desigualdad, el calentamiento global y la lucha por un desarrollo sostenible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con la viuda y la hija del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny. En el encuentro en California, Biden expresó su admiración por Navalny y elogió su legado de lucha contra la corrupción. Navalny, de 47 años, cayó inconsciente y murió repentinamente el viernes después de un paseo en la colonia penal del Ártico, donde cumplía una condena de 3 décadas, según el servicio penitenciario. Esto comentó el presidente estadounidense. Esta mañana tuve el honor de reunirme con la esposa y la hija de Alexei Navalny. Para decir lo obvio, él era un hombre de un coraje increíble y es sorprendente cómo su esposa y su hija están emulando eso. Y vamos a anunciar las sanciones contra quien fue responsable de su muerte. Una cosa que me quedó clara es que Yulia va a seguir luchando hasta el final y no se rendirá. En Ucrania se cumplen 10 años desde que el presidente prorruso Víktor Yanukovych huyó del país hacia Rusia después de 3 meses de protestas prooccidentales conocidas como Euromaidán, un movimiento clave en la sucesión de acontecimientos, es decir, la guerra en el Donbass y también la anexión de Crimea, que nos llevan al escenario actual de la invasión rusa a Ucrania, una década que cambió la vida de generaciones de ucranianos. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel habló con 2 de ellos. Fue en este lugar, en la Plaza de la Independencia o el Maidán de Kiev, donde se reunieron un grupo de estudiantes el 21 de noviembre, indignados por la decisión del presidente entonces, Víktor Yanukovych, de no firmar un acuerdo de entendimiento entre Ucrania y la Unión Europea. Esto terminaría por marcar sus vidas y el del resto de su generación. My life changed completely because I live in the Mi vida cambió completamente porque vivimos en Ucrania, que ha pasado a convertirse en la línea de frente entre la autocracia y la democracia. Ми боролися за шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищено, влада підзвітна. 10 years ago, on 20 February, 10 años atrás, el 20 de febrero, la gente empezó a llamar a nuestras líneas abiertas de la iniciativa Euromaidán SOS. Contaban que la policía disparaba a los protestantes pacíficos. Mandamos nuestros voluntarios a las morgues, a los hospitales, las iglesias, a los lugares donde se recolectaban los muertos porque entendimos que el régimen autoritario había comenzado la aniquilación de los que protestaban pacíficamente y no sabíamos cuánto tiempo más teníamos antes de que vinieran y nos mataran a nosotros. Alexandra Matvichuk ya era abogada y trabajaba en derechos humanos cuando se dio la revolución. Sin embargo, miles de otros jóvenes apenas estudiaban sus carreras y su vida terminó por dar un giro totalmente diferente y muchos de ellos terminaron defendiendo el país. Ya he pasado por 2 campañas militares. Cada vez que vengo aquí me siento como si estuviera experimentando estos acontecimientos una y otra vez. Cada vez me inspira, porque no puedo olvidar el precio que pagamos por la revolución, lo que pagamos por la elección que hicimos, que no podemos parar, no podemos relajarnos, porque el precio es demasiado alto para esto, y tenemos que hacer todo lo posible para honrar todas estas víctimas, todos estos muertos.
En noticias económicas, el índice S&P 500 y el Dow Jones subieron a máximos históricos al cierre de este jueves. Esto tras el impulso de la empresa Nvidia, que vive el auge por el desarrollo de inteligencia artificial. El S&P 500 vivió su mayor ganancia diaria en 13 meses. Las acciones de Nvidia subieron un 16,4% después de que el diseñador de chips pronosticara triplicar los ingresos en el primer trimestre debido a la fuerte demanda de sus chips para inteligencia artificial. Llegamos al final de las noticias. Recuerde que usted puede ampliar esta y otras informaciones a través de nuestro sitio web www.france24.com. Hasta la próxima.